Bien, Maxi, seguimos un poquito más y vamos cerrando ya este programa. Queda para mañana lo que les decía respecto a lo que sucedió en Inglaterra, la prohibición de la ideología de género para la educación. Va a ser muy interesante. Estamos armando ese video para compartir mañana. Pero te quiero compartir esto otro que también hace a eso de el mal contra el bien, lo mal versado, lo bien versado, la demagogia, la hipocresía, lo que se oculta. Todo eso está versionando mal las cosas. Te está explicando mal. Por ahí viene lo del mal. Y lo del bien es lo que te explica bien, lo que te enseña, lo que te educa en valores que son realmente buenos, en valores que son científicamente comprobados, que te dan una calidad de vida como tiene que ser, muchísimo mejor. Entonces quiero ir a este video que hace a una alocución o a una retórica que sostuvo el presidente uruguayo sobre Israel y el Holocausto. Y después quiero compartirte una reflexión de mi parte en relación a esto que él dice y en relación a la presidencia que está haciendo con este tipo de temas que son los derechos humanos. Todo aquello quedó en el pasado, fue hace muchos años, pero increíblemente en la actualidad estamos hablando de los mismos temas. Estamos sufriendo los mismos temas. Quizá cambiaron las regiones, seguramente no cambiaron los destinatarios, o siempre dentro del destinatario está, lamentablemente, el pueblo judío. Y hoy releía un trabajo de mi padre, que es un fiel defensor y practicante de la causa judía, que a raíz de haber ido a Auschwitz, haber estado en marchas y recuerdo su primer viaje en el año 85, 86, que vino maravillado con ese pueblo y su resiliencia, escribió un trabajo que se llama El guardián de mi hermano, que está sentada en una frase bíblica, cuando Yahvé le dice a Caín: ¿dónde está Abel, tu hermano? Y Caín contesta: ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Fíjense cómo nos interpela esta frase. Y la respuesta es solo una. La respuesta, por supuesto: si hay un perseguido, si hay un torturado, si hay un atacado, si hay alguien que sufre violencia, nosotros somos los guardianes de nuestro hermano. Y por eso, al influjo, ya no de un mandamiento, sino una frase que traspasa religiones y empapa y abarca a toda la humanidad y debería de empaparnos a nosotros los gobernantes, aquello de amar al prójimo como a ti mismo. Si un gobernante no puede amar al prójimo como a sí mismo, seguramente no cumplirá su fin y no tendrá ni las herramientas ni la legitimidad para oponerse duramente a los actos de terrorismo. Muchísimas gracias. Y estas bellas palabras del presidente, lamentablemente, adolecen de incredulidad respecto a quien las escucha y adolecen de la contradicción en sus actos como presidente. Esa hermosa frase interpelante de Caín, cuando Dios le pregunta dónde está tu hermano, y él dice: ¿acaso yo debo ser el guardián de mi hermano? Y efectivamente sí. Después se va a colegir esa frase del Antiguo Testamento en la frase atribuida a Jesús de ama a tu prójimo como a ti mismo. Y todos como humanidad somos eso, somos hermanos, somos la misma raza, somos la misma cadena genética del carbón, somos producto de una misma naturaleza, de la misma combustión. Pero para decir esa frase hay que avalarla en los hechos. Hay un episodio muy interesante en la película que se basa en el cómic de Batman, que es la primera película hecha sobre esa saga de Batman, basada en el cómic original, cuando la fiscal, que fue la amiga de su infancia, lo encuentra haciendo ya otra vida en apariencia díscola, y ella le reprueba esa vida díscola y le dice: mira, mira que yo no soy esto que ves, soy muy distinto, sigo siendo el mismo por dentro. Y ella le dice: no sos lo que sos por dentro, sos lo que haces con tu vida, porque los hechos te determinan. Son los hechos que hacemos como unidades irreductibles, únicas en la economía de nuestra vida,
en la función que nos toque cumplir los que nos determinan. No hay un interior mágico, vasto, en un lugar donde ahí sí somos y afuera no. O somos en las palabras y en los hechos no. No alcanza con las bellas palabras y las frases en una oratoria de estándar, desde el protocolo de un estrado público de política pública no funcional, no operativa, no es resolutiva siquiera. Resolutiva fue la política pública de aquel juicio de Nuremberg que organizó el jovencísimo Benjamin Ferenc, llevando a cabo la justicia contra el mal. Él mismo lo dice en su documental maravilloso, se lo recomiendo. Juzgando al mal. Estaba juzgando a los personeros humanos de algo tan terrible, algo tan maldito como fue el nazismo, que mataba por el simple hecho de exterminar a una raza de la faz de la tierra, porque la consideraban inferior y contaminante de la pureza de la raza aria. Fíjense el nivel demencial, el nivel de locura, que es absolutamente maldito. Y a esa gente que todavía estaba y era juzgable, la pudo juzgar haciendo un acto público resolutivo, no diciendo bellas palabras, y cuando tiene que hacer actos públicos resolutivos como presidente, no los hace. Y me refiero a los hermanos que no cuida, a los que están presos ilegalmente, inconstitucionalmente, violando la moral del pueblo uruguayo, violando un pacto político de convivencia pacífica a través de aquella ley de caducidad, que es un instrumento legal inderogable porque es la renuncia del Estado a su pretensión procesal en esos casos, como renunció resolutivamente de modo anticipado a enjuiciar gente que fue terrorista contra el Estado a través de la ley de amnistía. Se desdice en los hechos, presidente. Usted no está siendo el que defiende al hermano. No está empapado de esa frase que según usted trasciende el mandamiento. Creo que se equivoca, es un mandamiento. Es un código de conducta que, según la tradición bíblica, Moisés recibe en aquel Pentateuco que va a narrar todos esos hechos, que son los 5 primeros libros que componen ese libro llamado la Biblia, el Biblós. Son mandamientos, son normas de conducta, lo cual implica que la humanidad de aquel entonces no tenía la comprensión ética, no tenía la capacidad científica de la ciencia ética respecto a normas claras de comportamiento, respecto a la buena conducta y la mala conducta. Se les entrega un metro de medición, se les entrega una ciencia de valores entre el bien y el mal. Claro que es un mandamiento, como lo es un mandamiento de nuestra Constitución. Lo que el presidente uruguayo bellamente dice, feamente desdice en sus hechos de gobierno sobre este punto. En los hechos desdice de todas estas bellas palabras al no haber decidido la derogación de la Fiscalía de Lesa Humanidad y haber decretado simplemente la derogación de los actos administrativos de José Mujica, aquellos que dieron marcha a la apertura judicial penal de las causas comprendidas por la ley de caducidad. Sus hechos no le otorgan autoridad personal a sus palabras. Sus palabras en sí tienen autoridad como tales, la eterna belleza de esas palabras bíblicas, pero no le otorgan los hechos presidenciales autoridad personal para pronunciarlas. Incluso tendría que haberle devuelto la vigencia activa a esa ley que protege a integrantes jóvenes en aquellos tiempos de la causa de la defensa de la patria contra el terrorismo tupamaro y comunista en aquel contexto de Guerra Fría. Y debió haberle devuelto la tranquilidad y la paz familiar, más el sosiego del espíritu a todos esos ancianos presos hoy por intermedio de un criminal de Estado que como fiscal decide impunemente torturarlos, someterlos a prisión, ya en situación de vejez, apresando, encarcelando ancianos y sometiendo a las peores angustias a sus ancianas esposas, a sus hijos, a sus hijas, a sus nietos, a sus nietas, al resto de los familiares.
Hoy la sociedad uruguaya tiene que estar de luto porque está desprotegida, desbalanceada. Los que atentaron contra el Estado, los que sí violaron, los que sí mataron, los caínes contra el Estado, están impunes y libres, sosteniendo la narrativa oficial de que nuestro Estado fue terrorista. Y los Abeles del Estado que defendieron al Estado hoy están presos, incluso presos aquellos que en aquel tiempo eran jovencitos que recibían órdenes. No cumple para nada, señor presidente, discúlpeme. Con todo respeto se lo digo, como en el sticker. No cumple para nada con lo que usted dice respecto a ser un guardián del cobijo del hermano, de ser un presidente que cobije a sus hermanos del vejamen, de la tortura, del dolor. No, no está cobijando a los Abeles de los Caínes contra la patria. Seguimos.